Antonio, buen día con todos. La conferencia que se va a presentar es Investigación Empírica en Psicoterapia Gestal. Está a cargo de Antonio Martínez Rives. Él es director del Centro de Psicoterapia Gestal de Santiago, psicólogo clínico, supervisor acreditado y cuenta con amplia experiencia en investigaciones en psicoterapia. Le damos una cordial bienvenida y te cedo la palabra, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Bien, esta ponencia de hoy la voy a realizar especialmente, me pido Carlos Alba poder comentar sobre investigación en psicoterapia Gestalt. ¿De acuerdo? Esta es un espacio, la investigación en psicoterapia Gestalt, un poquito controvertido y poco habitual, ¿no? Como que muchas veces uno diría como, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de la Gestalt con la psicoterapia, etcétera? ¿Ya? Entonces, vamos a ir introduciéndonos un poquitito primero en este sentido, en esta cosa de investigar desde la psicoterapia Gestalt. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y una vez visto esto, vamos a ver cómo se puede investigar desde haciendo clínica, sin irnos a un laboratorio, y también qué es lo que estamos haciendo en Chile de investigación, que estamos haciendo cosas bien interesantes. Bueno, eso estimo yo que son interesantes. Vamos a ver si lo son o no. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta. ¿Investigar en Gestalt tiene sentido? ¿Corresponde? ¿Es propio de la Gestalt? ¿Es contrario a la idea de la Gestalt? ¿Qué pasa con esto de la investigación en Gestalt? Si vemos en la historia del humanismo, dentro del cual está la Gestalt, vamos a ver que de las primeras personas, de los primeros psicoterapeutas, o de los que investigó importantemente, no será el primero, pero fue Roger. Roger fue un gran investigador y las conclusiones de él finalmente son conclusiones que hasta el día de hoy se mantienen, la importancia de la relación terapéutica respecto a los vínculos, ¿ya? Entonces, claramente el humanismo ha sido históricamente relacionado con la investigación, por lo tanto, sí debería ser propio del humanismo investigar, por un lado. También vemos que la Gestalt está en relación a la fenomenología. Y la fenomenología no es más ni menos que un método de conocimiento, un método para saber. Por lo tanto, la Gestalt debería estar siempre interesada en conocer más, en saber más, en averiguar, siguiendo la actitud fenomenológica que nos debería centrar y guiar. Evidentemente, la Gestalt como un espacio fenomenológico tiene todo este interés en investigar. Después existe toda esta cosa de un poquito que viene desde el bullshit de Peirce, nuestro querido Peirce, ¿no? Donde acaba de entender que Peirce parte desde el psicoanálisis y desde ese lugar toma una posición un poco, si uno quiere, polar o contrapuesta a la historia del psicoanálisis o la postura del psicoanálisis tan verbal, tan hablado, y un poco desde una cosa como pendular o contrapuesta, pues pasa desde una cosa que era el psicoanálisis muy racional, muy cognitivo, muy verbal, a una cosa donde se promueve lo corporal, lo emocional, etc. Sin embargo, si recordamos las bases de la Gestalt es una terapia que promueve la integración de una totalidad del cuerpo como totalidad, del organismo como totalidad. Entonces, no podemos caer en la Gestalt de pasar de que una terapia que era exclusivamente verbal a pasar a una terapia que es antiverbal, ¿ya? Entonces, no podemos caer en el bullshit o en el antiteorismo de algunos autores
porque vuelven a cortar al ser humano y en este caso lo dejamos sin cabeza, ¿de acuerdo? Tenemos que incluir también el cuerpo y la mente, o lo verbal, en este cuerpo completo que somos, en este organismo completo que somos. Bueno, dado estas pequeñas justificaciones ya de que sí tendría sentido investigar desde la Gestalt, vamos a tratar de ver un poco de qué nos sirve investigar, ¿ya? Lo primero que nos encontramos es efectivamente es una necesidad o una motivación para mejorar nuestro desempeño clínico y teórico, ¿por qué no? ¿Sí? Recordando que somos terapeutas gestálticos y somos terapeutas que trabajamos con la totalidad de nuestro cuerpo, debemos trabajar con la clínica, pero también con la teoría, ¿ya? Comprendiendo lo que hacemos, razonando lo que hacemos, justificándonos lo que hacemos también. Pero además de lo teórico, la investigación debería servir para mejorar los desempeños clínicos. ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? ¿De qué forma esto fue mejor o peor? ¿Qué pasó aquí? Que esta intervención parece que funcionó o no funcionó. O esto que yo creo que funciona, ¿funcionará de verdad? Eso es una cosa muy importante que nos puede dar un mejor desempeño como profesionales y como Gestalt en general. Relacionado con esto hay una necesidad ética, ética para con nosotros y ética para con nuestros pacientes. No nos podemos quedar, no nos deberíamos quedar con lo que suponemos que funciona, ¿sí? Esto ustedes lo van a ver, yo les voy a explicar en un rato más ciertos aspectos que estamos desarrollando acá en Chile. No sé si ustedes conocen a Adriana Schnake, es una psiquiatra muy reconocida que desarrolló el tema del diálogo con órganos enfermos para poder trabajar en psicoterapia las enfermedades. Y yo lo he trabajado muchas veces y con resultados a veces realmente sorpresivos, ¿no? Me acuerdo una persona que tenía unos dolores de cabeza tremendos, que había intentado un montón de cosas, que de repente tenía que aislarse en casa y ponerse morfina literalmente del dolor de cabeza que tenía y hacerle un diálogo con el órgano enfermo, descubrir cómo ella en realidad vivía en el mundo tratando de controlar en lugar de coordinarse y hacer un diálogo con el cerebro y darse cuenta que el cerebro no dirige, sino que controla, perdón, no controla, sino que coordina, y poder cambiar esa actitud de dirigir, de controlar versus a relacionarse con el mundo coordinadamente, implicó para ella que desapareció su dolor de cabeza. Y el primer sorprendido fui yo. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo ver que esto funciona. Yo sé que la Gestalt funciona. Sé de la potencia de la Gestalt. Los que de ustedes que ya son gestálticos o están aprendiendo a Gestalt, sabrán que la Gestalt es una terapia muy potente y muy eficaz. Sin embargo, no lo podemos demostrar todavía. Y esta es una tercera necesidad política, una necesidad de que la Gestalt se valore en lo que vale, que la Gestalt pueda entrar en las universidades, que pueda entrar en el sistema público, que pueda demostrarse que tiene una efectividad, que tiene una economía, que es mejor trabajar con la salud mental que después tratar de sostener lo que se rompió, ¿no? Hay una necesidad muy importante y en ese sentido no sé si ustedes conocieron o supieron de un artículo en España, y hace rato están apareciendo aspectos en el gobierno español están persiguiendo un poco las pseudoterapias, ¿ya? Y la Gestalt está ahí, al límite de ser considerada en España como una pseudoterapia. En Alemania la Gestalt no está dentro del sistema público de apoyo económico, donde si tú haces una psicoterapia psicoanalista, el gobierno te reembolsa parte del dinero, pero si haces una psicoterapia en Gestalt no te reembolsa nada. Entonces, ¿qué está pasando? Los estudiantes de psicología, cuando tienen que especializarse, saben que aunque les guste la Gestalt,
si se especializan en Gestalt, económicamente les va a ir mal porque sus pacientes no van a ser reembolsados. ¿Ya? Es decir, esto está pasando en Alemania, está pasando en España, está pasando en Australia, está pasando en muchos países y pues puede empezar a pasar también en Latinoamérica. Tenemos que tener investigación para demostrar que la Gestalt funciona y eso nos compete hacerlo ya. Bueno, visto todas estas necesidades que creo que son importantes, personalmente yo siempre me gustó la idea de investigar en psicoterapia, pero me daba mucha pereza y mucha incomodidad y se me ponía como cuesta arriba pensar en que uno tendría que investigar como si fuera en un laboratorio, ¿no? Como hacer una cosa aparte, como hacer un trabajo distinto al clínico, ¿ya? Y tener que hacer como dos cosas separadas, la investigación en un laboratorio y la clínica como otro mundo. Entonces mi pregunta siempre fue esta: ¿se puede investigar mientras hago clínica? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Se puede investigar haciendo clínica? Y la respuesta es sí, podemos investigar haciendo clínica, ¿ya? Y no es complicado, no es difícil. Es añadir algunas cosas más, es agarrar un poquito de destreza más en algún tipo de investigación y seguir haciendo clínica en un entorno normal de la clínica, ¿ya? Y cuando digo normal, nosotros hemos podido investigar pues antes de la pandemia en nuestras consultas y ahora que hay pandemia seguimos investigando con las terapias online, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos investigando en situaciones reales, de terapia real, con pacientes que vienen, que no vienen, que de repente fallan, que no fallan, que de repente, con las condiciones normales de cualquier psicoterapia clínica. En ese sentido les voy a hablar de una metodología que estamos usando, la que más estamos usando para esta investigación. Es una metodología de investigación de caso único, para poderles mostrar con más detalle cómo poder hacer una investigación haciendo clínica, ¿ya? Y qué nos aportaría esta metodología. Entonces, cualquiera de ustedes, con un poquito más de información y con unos cuestionarios y con un poquito más de cosas, apenas un poco más, mientras está atendiendo a sus pacientes, puede estar haciendo investigación en psicoterapia Gestalt y mostrando o demostrando que la terapia es o no es efectiva. Y si no es efectiva, encima nos van a señalar qué espacios, qué sesiones fueron más efectivas o no, qué pasó aquí o qué pasó allá. Y se puede, ¿ya? Entonces voy a tratar de explicarles un poquito esta investigación, o este tipo de investigación, esta metodología. Entonces, ¿qué se trata de aquí? Se puede hacer tal cual como en clínica, pero con unas peculiaridades, con unas particularidades, con unas diferencias. Uno, tener unos test previos y posteriores, de alguna manera, pues de ansiedad, qué sé yo, escalas que estén ya valoradas, pero como que se hace como una sesión previa con una persona, que le llamamos sesión cero, donde se hacen unos test y sobre todo, muy importante, tenemos unos target compliance, que son como objetivos a lograr. Estos objetivos a lograr los establece la propia persona en esta reunión previa. ¿Ya? Se le pregunta, ¿qué debería cambiar para que tú sientas que esta terapia funcionó? ¿Qué cosas deberían cambiar que tú puedas reconocer que pueden cambiar? Se le hace esta pregunta. Establecen como 2, 3, o la ideal serían 3 objetivos, ¿ya? Entonces la persona debe decir, mira, lo que debería cambiar para que me sienta menos angustiado todos los días, o que me sienta como que no me ando enganchando con tal tipo de cosas, o que me vuelva el apetito, o que pueda dormir, o que se me bajen estas ideas obsesivas, ¿ya? O sea, realmente que la persona establezca, ojalá 3 criterios, 3 objetivos que la persona pueda medir, ¿ya?
y que puedan ser, para ellos, para esta persona, un indicador de que la terapia funcionó. ¿Ya? Es decir, estamos a manos de medir si la terapia funciona no por valores míos o de la psicoterapia o de la Gestalt o de la teoría, sino por valores de la persona. Esa persona va a terapia porque algo le pasa, porque subjetivamente se siente mal. Entonces vamos a medir lo que esa persona necesita para decir, ahora me siento bien. Y esos objetivos los pone la persona. ¿De acuerdo? Ejemplos de target que se puede hacer. ¿Qué tanto me he sentido hoy que no valgo como persona? ¿Qué tanto miedo a relacionarme con otras personas he sentido hoy? O cosas de este tipo. ¿Y por qué hoy? Porque esto se le va a pedir que la persona lo responda diariamente, mientras dure el proceso de terapia. Diariamente la persona toma 1 minuto, 2 minutos no más de su vida y responde estos targets, los targets que la persona decida. Estos son ejemplos nada más, ¿no? Podría ser qué tanto ánimo, qué tan animoso me he sentido hoy día, ¿ya? Obvio que eso es una cosa que solo se puede medir él, que es subjetivo de él, ¿ya? Los targets tienen que tener ciertas reglas, qué sé yo, que sean claros, que no se mezclen, etc. Pero básicamente son mediciones subjetivas de la persona, ¿ya? Que finalmente por esa subjetividad es para que la persona llega a terapia. Entonces, estos targets me van a dar una indicación diaria de cómo la persona se va sintiendo en estos 3 elementos, o 4 o 2, que hemos acordado inicialmente, por los cuales la persona siente que puede estar mejorando o no por la psicoterapia, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos un registro, no sé si aquí ven estas líneas, ¿no? Tendríamos un registro. Esta línea roja representaría, por ejemplo, la evolución de uno de estos targets. En realidad terminaríamos teniendo, si tenemos 3 targets, 3 líneas, ¿ya? Uno por cada objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en algún momento la persona fue avanzando y como que genera como un pic que se puso. O sea, la idea es que cuanto más abajo está mejor. Son los targets están escritos de forma en sentido negativo. Cuanto más me pasa de esto, estoy peor. Cuando menos me pasa, estoy mejor, ¿no? Cuanto menos angustia tengo hoy día me sentí mejor. Y si hoy día tuve mucha angustia, el target sube, ¿ya? O lo valoro como que sube. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en este pico de arribita la persona se sintió, algo pasó que se puso mal, ¿ya? Pero después vemos que baja también. Y después vemos que baja más, etc. Como que vamos viendo... ¿Aló? ¿Sí? Vamos viendo cómo va bajando. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener aquí? Podemos tener, si ustedes se ven, estos puntos de donde hay como cambios, ¿no? Entonces ven ustedes el primer interrogante donde ahí hubo, ponte tú, una sesión de terapia ese día, ¿ya? Entonces vemos que algo pasó esa sesión, que la persona empeoró. Y eso ocurre en la terapia. Esto está demostrado en la investigación que se hace en psicoterapia en todo el mundo, no solo de Gestalt. Se ha mostrado que muchas veces los pacientes empeoran y los terapeutas no nos damos cuenta, ¿ya? Y eso está efectivamente demostrado. Entonces aquí tendríamos, oye, esta persona a partir de este día, donde está la primera flechita, digamos, empeoró. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en su entorno? ¿Pasó algo en la terapia? Yo puedo revisar esa sesión y ver qué pasó ahí. Y después, cuando sube, hay una segunda flechita con un interrogante, donde hay una mejoría, ¿viste? Que baja tanto. Ah, ahí hubo una intervención buena. ¿Qué pasó ahí? ¿Hice una intervención teórica? ¿Hice una intervención experiencial? ¿Trabajé las polaridades? ¿Trabajé qué cosa? ¿Qué cosa pasó ahí que fue tan significativo? Que hubo una mejoría grande y que después se mantuvo y vuelve a bajar de nuevo en una tercera. Se dan cuenta, tenemos un gráfico que nos permite ver qué sesiones son significativas. Claro,
Todo esto, como estamos investigando, hacemos un acuerdo, un permiso, ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, que la persona firma que se puede investigar y filmamos las sesiones. Entonces ahora, yo que tengo las sesiones firmadas, voy a poder ir a mirar esas sesiones y ver qué pasó ahí. ¿Qué pasó que empeoró? ¿Qué pasó que mejoró? ¿Qué intervención hice? ¿Sí? Con eso, fíjense, tenemos la necesidad de aprender, la necesidad ética, y si después esto lo convertimos en un artículo y lo publicamos, tenemos la necesidad política. ¿Sí? Y miren, ¿qué hice? Hice psicoterapia. En mi consulta, como siempre hago Gestalt, sin ninguna cosa más complicada que hacer estos targets y unos test al principio y al final. Se puede hacer, ¿se dan cuenta? Y fíjense lo interesante de los resultados que vamos a tener aquí. Esto me da una luz sobre mi intervención, sobre mi potencia terapéutica o mis errores terapéuticos importantísimo. En ese caso, ustedes vieron acá, perdón, me paso para atrás de nuevo, que está como hay dos líneas verticales, como que está separado en 3 bloques esta investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser caso único, necesitamos tener, en lugar de tener, porque si fuera una intervención de laboratorio, tendríamos un grupo muestra control y un grupo de intervención donde hacemos Gestalt, ¿verdad? Como aquí es una intervención de un solo paciente, un solo caso, con un solo caso ya aportamos significativamente. Como es una intervención de un solo caso, necesitamos tener, en lugar de control y muestra, pre y post, entre comillas, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ustedes se dan cuenta ahí en la línea, hasta la primera parte, esta primera línea vertical que hay más ahí, esas son 2 semanas, desde que establecemos los objetivos con la persona. Desde la sesión 0 pasan 2 semanas sin terapia, ¿ya? Donde la persona tiene que hacer los targets. Y ahí se va a ver que hay una línea más o menos horizontal, ¿se dan cuenta? Es decir, la persona no cambiaba, ni mejoraba ni empeoraba. Empezamos la terapia después de la línea vertical y más o menos se mantiene, como mejora un poquitito, después empeora un poco y después vuelve a mejorar. Y la segunda línea vertical que está acá significa el fin de la terapia y la medición 2 semanas después. ¿De acuerdo? Entonces ve que después de la terapia, la mejoría que tuvo esta persona no solo se mantiene, sino que hasta mejora otro poquito más. En este caso imaginario. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2 semanas previas a la terapia, donde medimos los targets, todo el proceso terapéutico dure lo que dure, y 2 semanas después. ¿De acuerdo? Eso es lo que ahora les quería mostrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la sesión 0, que es la sesión previa, ¿ya? Hacemos el consentimiento firmado por la persona, digamos. Hacemos algunos test que pueden variar. Son test muy estandarizados que se usan en investigación y eso también nos permite hablar de tú a tú con los que están haciendo investigaciones en otras áreas, ¿ya? Como decir, mira, estamos usando estos instrumentos, ¿de acuerdo? Están ahí. Pero lo más importante también, junto con todo esto, es los target complaint. ¿Ya? Y a partir de ahí, de los objetivos, esos objetivos que se establecen con la persona, esa persona a partir de ahí diariamente va a ir contestando esos objetivos, ¿ya? Se le pide que se ponga una alarmita, se le recuerda en los primeros días para que agarre un ritmo, porque si no hace estos targets no funciona la investigación. Y pasan 2 semanas de investigación, ¿de acuerdo? Después tenemos el periodo del medio, digamos, todo este periodo de acá del medio, que tiene que ver con que sigue diariamente haciendo los targets. Antes de cada sesión hace un pequeño cuestionario de cómo hace sentido. Son menos de 5 minutos que toma. Serán 4 o 3 minutos. Y después de cada sesión también un pequeño cuestionario. El terapeuta va haciendo una bitácora, va anotando todas las cosas para ver qué es lo que va pasando. Y se hace una rutina. Y finalmente es una cosa rutinaria, así, pum, pum, pum. Donde la persona se acostumbra a todos los targets, todos los días a hacer los targets. Y antes de la sesión y después de la sesión se hace un pequeño cuestionario. A ver, nosotros lo hacemos así porque nos pusimos como con niveles altos de exigencia. Pero muchas de esas cosas se pueden no hacer, ¿ya?
Si uno se complica, pues bueno, va eliminando cosas. Lo más importante aquí son los targets, ¿de acuerdo? Pero cuanto más hagamos, mejor, y políticamente tenemos un nivel de demostrar que esto está sólido, ¿no? Vale, y de ahí se va haciendo toda la terapia, ¿de acuerdo? Y finalmente termina la terapia y nos quedan también 2 semanas más. Aquí me voy a parar un poco para que lo puedan ver. 2 semanas más de seguimiento, donde se hacen algunos de los mismos test que se hicieron al principio y se sigue haciendo target por estas 2 semanas posterior a la terapia. En nuestro caso, en Chile, además, hacemos un seguimiento a los de 3 a 6 meses posterior, ¿ya? Con otra persona que le pregunta y vamos viendo, pero todo eso le digo porque nos queremos complicar la vida, pero decir, se puede hacer hasta más fácil de que lo hacemos acá en Chile. Entonces, tenemos estas 3 fases, donde en el fondo, ustedes se dan cuenta, son 2 sesiones, la sesión 0, que es previa a la terapia, y la sesión post, donde hay que pasar cuestionarios, y los demás son cuestionarios muy simples y los target diariamente. ¿De acuerdo? Esto sería básicamente una forma de hacer terapia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la idea de la terapia? Que la terapia es una terapia que está en las condiciones reales. En condiciones reales. Condiciones reales significa que ahora que tuvo la pandemia, la terapia se hace online. Condiciones reales significa que cuando hay vacaciones el paciente no viene, no viene. Eso sí, tiene que seguir haciendo los targets. Si dejas de los targets, fracasamos metodológicamente y no podemos investigar, ¿ya? Que si la persona de repente, pues como pasa a veces, oye, esta semana no puedo venir, tengo que ir al médico, no sé qué, no sé cuántos, y pasó una semana que no fue terapia, eso es lo que nos pasa habitualmente aquí, ¿sí? Que la persona a veces, no sé qué le pasa, o que se enfermó, o que aquí, o que de pronto dice, oye, sabes que necesito una sesión adicional porque me está pasando tal cosa. Trabajamos en las condiciones reales de la clínica. Trabajamos en las condiciones reales de psicoterapia. ¿De acuerdo? Y lo único que estamos añadiendo son los targets durante todo el proceso y algunos cuestionarios menores, muy rápidos, previo y post a la terapia, y unos cuestionarios que se hacen previo y post en las sesiones previas y finales. ¿Ya? Es un esfuerzo menor para un aporte increíble que es investigar, ¿ya? Con todo lo que vimos anteriormente. Bueno, en cuanto a la metodología metodología se llama de caso único y series de tiempo. Caso único es una sola persona donde hay 3 series de tiempo. El tiempo previo, de estas 2 semanas antes de la terapia, que nos va a dar la línea base, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vemos que en ese tiempo previo la persona ya está mejorando y después viene la terapia y sigue mejorando igual, uno va a ver que la terapia no fue efectiva. Sin embargo, si previo a la terapia la persona está estable, ni mejora ni empeora, o está empeorando, y cuando viene la terapia empieza a mejorar y después se mantiene, la terapia fue efectiva o altamente efectiva. Es decir, con estos targets después vamos a poder ver estadísticamente si la terapia fue efectiva. Primero si hubo cambio, porque se ve si la persona empieza con niveles altos que son negativos y termina con niveles bajos. Después se puede ver si el cambio fue debido a la terapia, porque si resulta que en la línea base, las 2 primeras semanas, la persona ya estaba mejorando y siguió una línea igual, la terapia no fue efectiva, no hizo nada. Hubo mejoría, pero no fue por la terapia. ¿De acuerdo? Pero si vemos que hay una línea base que está estable, que no hay modificaciones, y por la terapia mejora, podemos ver que la persona mejoró por la psicoterapia, ¿ya? Y además, si la mejora es poquita, es una mejoría, pero no es significativa, o si la mejora es grande, podemos ver que es significativa. O sea, podemos demostrar estadísticamente que esta terapia fue efectiva y que hubo una mejoría efectiva, o no, o que empeoró. Incluso podemos ver eso, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que es una terapia relativamente simple de aplicar por cualquier psicoterapeuta y que un solo caso nos da una contribución importante y significativa a la investigación, ¿ya?
Este método está validado por la comunidad científica con 4 a 10 casos que demuestren efectividad en un mismo tema. Podemos demostrar, esto es una necesidad política, ¿ya? Podemos demostrar frente a la sociedad científica en general, a los ministerios de salud, etcétera, a instituciones, de que la Gestalt es efectiva en ese tipo de casos. Por ejemplo, en Chile publicamos ya un artículo donde recogíamos unos 6 casos de terapia Gestalt eficaz con ansiedad y angustia. Cosa que puede parecer poco importante, pero habían investigaciones previas que decían que la Gestalt no era efectiva con ansiedad y angustia, que afirmaban que la Gestalt no era efectiva. Y ahora tenemos un artículo donde demostramos que hay unos 6 casos, creo que eran, con efectividad demostrada de la Gestalt con terapias de ansiedad y angustia. Bueno, eso es importantísimo, ¿ya? Es importantísimo no para la clínica privada, si me llegan pacientes que me importa a mí, ¿sí? Pero es importantísimo por lo que les conté que está pasando en España, en Alemania y en otros países, donde de una forma muchas veces bastante injusta, la Gestalt queda desconocida de los sistemas de apoyo público, ¿ya? Tanto queda marginada. Otra cosa, no reduce al paciente a una categoría diagnóstica, sino que usa un diagnóstico idiosincrático, o sea, usa una medición idiosincrática, ¿ya? No busca, o sea, fíjense que los targets, que es lo central, son objetivos de la propia persona. Entonces no encasilla a la persona clínicamente o diagnósticamente, que son las que nos entorpecería mucho, ¿no? O nos complicaría mucho. Y además se realiza en una situación de psicoterapia normal, en una situación clínica, no de laboratorio. Y además me otorga datos valiosos para el proceso de cambio, para que yo pueda sacar conclusiones de qué es lo que pasó aquí, ¿ya? Todo esto nos otorga esta metodología del caso único y series de tiempo. Por lo tanto, permite tener datos fiables sobre la efectividad en psicoterapia y permite observar momentos o sesiones que son críticas en cuanto al cambio dentro del proceso de psicoterapia. ¿De acuerdo? Y lo hace con una facilidad importante. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les voy a mostrar un poco algunas investigaciones que estamos haciendo en el Centro de Psicoterapia Gestalt de Santiago, acá en Chile. Lo primero que hicimos, que ya básicamente lo paramos, ya terminó esa parte, fue investigar sobre polaridades. Estamos también haciendo en paralelo investigaciones teóricas, las de efectividad en un caso único, las que les conté con detalle esta metodología, ¿no? Y estamos también haciendo una que nos importa mucho de enfoque Gestalt con las enfermedades, que es un enfoque que obviamente aprendimos con Adriana Snake, que es la que nos fundó como centro, y que entonces nos importa mucho investigar con ella, digamos. O sea, demostrar que esto funciona. Vamos a ver, entonces, primero les parto un poco como explicando sobre las polaridades. Primero, con las polaridades, bueno, el tema de las polaridades para nosotros es muy importante. Como centro entendemos que uno de los temas importantes, uno de los efectos importantes de la neurosis o de la solución neurótica, como quieren llamarla, es la polarización en la persona. Y entendemos que la persona no es que tenga miles de polaridades, sino que tiene 2 grandes conjuntos de polaridades, ¿ya? Una parte, un polo, un grupo de características con las cuales me va a ir bien en la vida, voy a ser querido, no voy a ser rechazado, no hay peligro de que me vaya mal a nivel afectivo o psicológico, y una parte de polaridades o grupo de características, que si las desarrollo me puede ir mal, ¿no? Rapidito, es como si de chiquitito aprendo que los hombres no lloran y que si yo lloro me van a tildar de debiluch y me van a rechazar. Posiblemente me voy a polarizar en una parte donde
las emociones y lo sensible y lo vulnerable, lo escondo, lo rechazo, lo reniego de ello, y lo fuerte, lo intelectual, el hacer, pues lo potencio. Entonces como que hay dos grandes grupos, mis características personales las separo en dos grandes polaridades, ¿ya? Entonces empezamos a investigar un poco por polaridades, y la gran sorpresa es que, si bien las polaridades son una cosa como que están ahí con la que está a cada rato, no hay casi nada escrito, es una transmisión oral. Entonces empezamos a investigar sobre polaridades, generamos una propuesta de génesis de la neurosis y de las polaridades a partir de toda esta investigación, y establecimos la polaridad como un eje central de un diagnóstico comprensivo de la persona y del proceso de psicoterapia, ¿ya? Como diagnóstico comprensivo me refiero fenomenológico, por lo tanto me refiero eidético, me refiero a un diagnóstico individual de cada persona, no es un diagnóstico que etiqueta, o que agrupa personas bajo una etiqueta, sino que es propio o individual de cada persona, que no se repite. Y la primera cosa que nosotros queríamos era investigar sobre las enfermedades, sobre el trabajo de Adriana con las enfermedades, que es un trabajo donde Adriana nos enseñó a dialogar con nuestros órganos enfermos para poder reconocer las características negadas que ese órgano sí tiene, que no yo. A ver, por ejemplo, para poner un ejemplo rápido, a ver si lo entienden, no sé si han escuchado hablar del tema de los diálogos del cuerpo de la Adriana o no, pero se trata de que hay una hipótesis, según ella, de que si yo rechazo en mí ciertas características que un órgano mío tiene para funcionar anatómica y fisiológicamente de una forma correcta, podría ser que ese órgano fuera un campo fértil para las enfermedades, o sea, fuera más favorable a las enfermedades. Ejemplo, supongamos los pulmones, que los pulmones se mueven tanto y están trabajando todo el día, pero en realidad los pulmones mismos no se mueven nada, sino que se mueven son los músculos. Los pulmones en sí son unos saquitos elásticos, blanditos, que cuando los músculos generan en una cavidad torácica un vacío, por diferencia de presión entra el aire, y cuando los músculos aprietan, por diferencia de presión el aire sale, es decir, se dejan mover, dejan entrar, dejan salir, y el cambio de gas de oxígeno y CO2 también se hace por diferencia de concentración. Es decir, es de los músculos más pasivos y que más dejan que las cosas ocurran por ellos. Entonces podría ser que una persona que haya aprendido que para poder ser en esta vida mejor hay que controlarlo todo, dirigirlo todo, manejarlo todo, y esto tenga una actitud, una forma de una visión existencial de esta persona, donde permanentemente no se atreve a dejar las cosas, sino que tengo que controlarlo todo y manejarlo todo, podría ser, y es una posibilidad, que los pulmones, que tienen esta característica que es opuesta a lo que él se está permitiendo en su vida, tuvieran más números de la lotería para enfermarse de alguna manera. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad en un órgano, lo que hacemos es hacer un diálogo tipo silla caliente con ese órgano, solo que en este caso nosotros ya sabemos la anatomía y fisiología del órgano, y le podemos mostrar como pulmones podemos ser pasivos, dejarnos entrar confiadamente todos, somos un órgano de contacto, nos llega todo el oxígeno, dejamos entrar y dejamos después sale, todo lo que entra sale, las cosas se intercambian y soy pasivo, me dejo mover. Entonces la persona descubre que también puede ser así. Si mis pulmones son así, yo también puedo vivir así en mi vida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que el objetivo principal del tema de las enfermedades es descubrir cuál es la característica que la persona rechaza de ese órgano, que ese órgano tiene de una forma anatómica y fisiológica, en su anatomía y su funcionamiento. Entonces, claro, lo que se trata, el objetivo de esta técnica es la aceptación de estos elementos negados, ¿ya? Y muchas veces ocurre que al aceptar y al ver este cambio, a veces, no siempre, se da un cambio, una mejoría sintomatológica.
¿ya? Que es muy llamativa, pero no es el objetivo es la integración. Entonces, como queríamos hacer investigación, ¿cómo medíamos si esa persona había aceptado o no esa característica? Y nos pusimos la tarea de hacer un instrumento para medir las polaridades, para reconocer las polaridades, ¿ya? Entonces, de alguna forma, en eso empezamos a basarnos en ciertos cuestionarios que habían de otros enfoques, de otros autores, y armamos un instrumento que fuimos creando, validando, qué sé yo, y ahora ya lo tenemos creado y ya lo estamos usando en nuestras primeras investigaciones de esto. Bueno, no me voy a detener mucho en esto de este instrumento porque es un poquito largo de explicar y no me alcanzaría el tiempo. De hecho, estamos ya casi en el tiempo. Así que me voy a pasar un poquito. Ya donde la persona identifica, este instrumento identifica sus propias polaridades de la persona a partir de una entrevista guiada, donde va reconociendo a nivel de proyección qué es lo que me carga de los otros, bla, 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 bla. Ya, esto me lo salto. Ese instrumento ya lo tenemos hecho, lo tenemos, y todavía está, como lo podemos mejorar todavía, pero está funcionando y vemos que funciona bien y que puede reconocer bastante bien en buena cantidad de casos la dinámica polar de cada persona. El otro nivel de investigación que estamos haciendo son las teóricas. Nos interesa que aportemos teóricamente a la Gestalt. Estamos haciendo investigación teórica también. Estas investigaciones lo hacen nuestros alumnos que se forman con nosotros y estas son las más difíciles. Las otras son mucho más fáciles de hacer, las empíricas. O sea, hacer una tesis empírica es muy fácil porque es hacer una psicoterapia y ya está. Y después te va a hacer un artículo. Y esto implica un trabajo tremendo. Y lo que hemos hecho es como establecer como una especie de estructura previa, metodológica, de cómo organizar la tesis teórica. Pero esto, como tenemos una estructura metodológica también para guiar este trabajo de investigación que estamos haciendo. Y tenemos tesis de adicciones. Hay muchas tesis que están haciéndose ahora, que hay muchas alumnas interesadas en el tema de identidad, de género, de abuso, de una tesis también, por ejemplo, hablando de cómo incluir en la terapia el ciclo de la menstruación, ciclo femenino, tesis con diagnóstico, tesis con Gestalt y con esquizofrenia, duelo, en fin, hay un montón de temas que tenemos ya tesis investigadas y hechas con una estructura bastante correcta, como que permite ir entrando en el tema desde lo más conceptual a lo más aplicado. El tercer caso de línea que tenemos es la que les expliqué, la metodología de caso único y serie de tiempo. ¿Ya? En una primera fase nos centramos en demostrar la efectividad. Entonces nuestros alumnos hacían la investigación y el artículo final básicamente se centraba en mostrar o no mostrar la efectividad del proceso y analizar algunas sesiones que hubiesen sido mejores o peores, qué sé yo, las que por ahí aparecen como más importantes. Y actualmente estamos con una nueva metodología que es muy moderna, o sea, es muy nueva, que es el estudio de casos de construcción teórica. Es decir, somos lo mismo que les acabo de explicar, pero para construir y confirmar los conceptos teóricos que nos sostienen. En nuestro caso, en nuestro centro, es la dinámica polar, la visión existencial, como base de la neurosis y por lo tanto también como guía del proceso terapéutico, como la modificación de la visión existencial, como la integración de las polaridades puede mejorar a la persona. Entonces todo esto lo estamos usando también para que los artículos que van a salir ahora van a sostenerse más bien en un construir y aportar teóricamente a la Gestalt, ¿ya? Como que vamos uniendo un poco este aspecto como de estudio de caso y digamos, cuantitativo, digamos, con teórico, que nos pareció muy interesante. Y finalmente estamos con el enfoque de las Gestalt de las enfermedades, que en este sentido necesitamos tener la necesidad de mostrar si funciona. Lo que les contaba, a mí me han pasado cosas así como insospechadas, ¿no?
por ejemplo, trabajar con esta persona que les decía con un dolor de cabeza tremendo y de pronto que una compañera del grupo donde trabajamos eso, después de unos cuantos meses le preguntó, oye, ¿y cómo te va con los dolores de cabeza? Y ella dice, mira, increíble, casi ya no me duele. Y eso que era como que le dolía la cabeza como 3, 4 veces a la semana y de forma muy fuerte. Dice, pero cuando me duele, me fijo y observo y me descubro que estoy controlando el mundo en lugar de coordinarme con el mundo. Dejo de controlar, me pongo a coordinar y se me pasa el dolor de cabeza. Entonces el síntoma se volvió un aliado para ella. ¿Ya? Entonces, todo esto yo se lo cuento o les puedo contar un caso de donde trabajé con una muchacha, con una mujer de hecho, que cada vez que tenía menstruación tenía como casi una semana que no podía trabajar. Era doctora ella, era médico. No podía atender, no podía, estaba como fuera de juego. Hicimos un diálogo con el útero, no me acuerdo cuál fue la característica en este caso que trabajamos, pero me acuerdo fue súper sorpresivo o súper impactante descubrir que después de trabajar eso, la siguiente menstruación, si bien hubo dolor o molestia, pudo seguir haciendo su vida normal y así de en adelante, ¿ya? Entonces, yo sé que esto funciona, pero tengo que demostrarlo. No puedo llegar así al Ministerio de Salud de Chile o de Perú y decir, oye, ¿sabes que esto es importante? Bueno, ¿dónde están casos? ¿Ya? Hay una necesidad política, tenemos que demostrar que esto funciona. Y eso estamos haciendo. Entonces estamos ahora haciendo un estudio de efectividad de investigación donde tenemos intervenciones ya prefijadas más o menos de 15 a 20 sesiones, ya lo estamos realizando con personas con alguna enfermedad. Van a aparecer este año los primeros resultados y tenemos mediciones de la posible interacción de las polaridades con un instrumento que creamos previamente, ¿ya? Entonces se va a ver si la persona, también se van tratando de revisar si hay cambios o no a nivel de los síntomas físicos, tanto a nivel subjetivo de la propia persona o con análisis o exámenes clínicos, ¿ya? Entonces, esto va a empezar a funcionar ahora. Importante entender que la hipótesis que nos sostiene no da una cosa relacional, es decir, no se espera que el 100% de las veces haya una mejoría en lo sintomatológico, sino que algunas veces y otras no. Eso es lo que es la hipótesis teórica esperaría que ocurriera, ¿no? Bueno, eso sería más o menos porque estamos ya en el tiempo y si no va a haber tiempo de preguntas, poquitas van a haber. Si quieren más información, en nuestra página web hay una sección de investigación que está bajo este logo, es decir, este es el logo de Centro Gestalt y tenemos un logo aparte porque nos importa mucho la investigación, así que tenemos un logo propio de la parte de investigación, ¿de acuerdo? Y cuando ustedes ven ese logo, pues hacen clic ahí y van a llegar a toda una parte de nuestra página web. Tenemos algunas investigaciones publicadas, muy poquitas, porque nos pasó un problema con la página web, entonces tenemos que arreglarla. Pero esperamos ir publicando todas nuestras investigaciones en algún tiempo, quizá el año que viene o en un par de años, todas van a estar ahí. Ya queremos como compartir. Y ahí está toda la información de cómo investigar. O sea, la metodología, los instrumentos que usamos, todo lo que he explicado, todo eso está gratuito y de acceso libre a cualquier persona en nuestra página web. ¿Ya? Bueno. Gracias, Antonio. Estamos con el tiempo un tanto limitado. Tenemos varias preguntas. Creo que con un par podríamos quedarnos hasta ahora. Jorge, Jenny, por favor, las personas que han levantado la mano primero y para ir cerrando. Buenos días. Un abrazo fraternal aquí desde Santiago. Somos coterráneos. Muy bien. Una pregunta, ¿sabes qué? Si bien es cierto la gestación, reconozco en ella muchas cosas y sobre todo el trabajo de la nana en cuanto a la aceptación de la enfermedad. Pensando en el tema de la investigación, porque para mí creo que no por algo ustedes fueron llamados la tercera fuerza. Han pensado en efectuar de sumarle a un abordaje psicológico, un abordaje neuroendocrino inmunológico como medida de tabulación y validación empírica en las investigaciones? Bueno, tenemos un dermatólogo que estaba interesado en eso, no sé si lo ha concretado o no,
Pero es que lo que pasa con eso es que implica una situación como de laboratorio que es muy complicada, ¿sí? No tenemos recursos para esto. Para lo que tú estás planteando implica unos aportes del Estado enormes que si primero no hacemos esto previo, nunca va a llegar. Primero tenemos que demostrar que estamos investigando. Mil disculpas. Sí. Toma el Polygraph Bio, que es un software que se permite conectar al computador y te permite efectuar mediciones. Bueno, y esa mira, eso no lo sabía. Después me Polygraph pasa el dato. Bio. Después me pasa el dato, por favor. Porque, ok, ahí le pido a Anita que me comparta tu correo. Antonio, para todos, antonio@gestalt.cl. Está bastante simple. Que quiera, me escribe. ¿Sí? Ok. Gracias, Jorge. ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿El correo? Antonio. Sí, Antonio@gestalt.cl. Ya. Yo lo estoy enviando por aquí en el chat. Perfecto, por el chat. Me corrige. Sí, perfecto, está impecable. Ok, Jenny, por favor, contigo para cerrar. Mil disculpas con Alonso M. Estamos así al tope. Doctor, muchas gracias por la ponencia, estuvo bastante interesante. Me quedó un poco de dudas con respecto a los objetivos que usted menciona. Si bien es cierto, el paciente tiene que mencionar, ¿no?, qué es lo que para él sería una mejoría. Sin embargo, habrán parámetros, pautas que se tienen que seguir para estos objetivos y además, cuando usted menciona que ellos lo tienen que medir, es como una medición diaria, como que escrita, y ese registro me imagino que nosotros lo tenemos que recabar, ¿no? Exacto. Para que podamos sí. en la sesión continuar y hacer el cuadro, ¿no? Exacto. Que mencionó. Exacto. Con respecto a esos objetivos, ¿algunas pautas de repente sí, tener en cuenta? O... Sí. Mira, en el fondo se trata de que estos objetivos, por ejemplo, no sé si te acuerdas por ahí, que era, no sé, por ejemplo, ¿qué tan angustiado me he sentido hoy frente al encuentro con otras personas? Supongamos, ¿ya? Y la persona tiene que hablar de 10 a 0, donde 10 es muy angustiado y 0 es nada angustiado, ¿ya? Entonces te das cuenta que es un contestar muy rapidito, donde, o qué tantas veces he tenido esta idea recurrente de no sé qué cosa hoy día. Bastante, más o menos, o 0, nada, ¿ya? Entonces, de alguna manera, todo esto implica un responder los objetivos que la misma persona establece, lo establece la misma persona colaborativamente con el terapeuta, ¿verdad? Al principio, y que sencillamente es todos los días contestar de 10 a 0 qué tan bien o mal me he sentido ese día. Y efectivamente cada sesión se le pasan al terapeuta, se entregan la sesión. Hoy en día, pues como son sesiones por internet, se los va enviando por correo electrónico. Toda esta información la encuentran ustedes en nuestra página web. En la sección de investigación están todos los cuestionarios, están todos los test que usamos, hay videos explicativos de cómo usar esto, ¿ya? Y estamos incluso viendo con Pablo Herrera, que es nuestro metodólogo, la posibilidad de poder hacer cursos online para acompañar a gente que quiere investigar. Entonces, muy amable Antonio, muy clara la exposición, con mucha información. Ya sabemos, tenemos el enlace de la página web, también el que nos ha brindado muy amablemente Antonio. Te agradecemos en nombre de los que estamos acompañándote hoy y también al nombre del Centro de Psicoterapia Humanista del Perú. Estaríamos dando por finalizado la conferencia. Muchas gracias, Antonio, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias por su trabajo, gracias por la información. Hasta luego. Gracias, espero que les haya servido. Gracias a ustedes. Muchísimo, gracias. Gracias.